Hoy no vengo a hablarles de ayer ni de hoy, sino del futuro. En un futuro en que algunos tratan de tironearlo hacia la izquierda o hacia la derecha. Y creo que esa es una discusión saldada en el mundo. Hoy los países avanzan o retroceden. Y definitivamente los argentinos queremos avanzar. Lo que se discute hoy en el mundo es el Estado. ¿Qué Estado queremos tener? ¿Qué calidad de Estado queremos tener? Y yo estoy convencido de trabajar para tener todo el Estado necesario para garantizar los derechos. Repito, todo el Estado necesario para garantizar los derechos. Y en ese espíritu venimos a plantearles hoy aquí lo que consideramos puede ser el principio de un acuerdo de compromisos básicos. 10 puntos que entendemos debería abordar la agenda nacional. Y el tiempo es tirano. En 15 minutos, espero que no me pasen el papelito, voy a ser riguroso. Me voy a hacer acompañar por una presentación. Voy a hacerlo también en forma telegráfica. Y para aquellos que quieran profundizar en esta presentación, a partir de este momento, está en el sitio web de Francisco de Narváez. El primer punto es la unión nacional. Comenzámonos de una vez. No hay forma de construir una nación si seguimos desunidos. Es un momento de pacificar el espíritu. Es un momento de construir consensos. Es un momento en donde con generosidad todos nos debemos sentar en una mesa y darle un mensaje de la dirigencia toda, que la unión nacional es un objetivo imprescindible para seguir caminando hacia el futuro. En segundo lugar, garantizar los derechos básicos de los ciudadanos. La asignación universal, un seguro médico, el Plan Nacional de Vivienda, y la capacitación permanente para todos aquellos que han quedado rezagados en el tiempo. No nos puede quedar un solo ciudadano fuera de esta condición de progreso en la Argentina que estamos planteando. El tercer punto tiene que ver con un plan de emergencia de seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico. Reconozcamos esta realidad. El narcotráfico está presente en la Argentina y el Estado ha perdido control del territorio. Un plan nacional de seguridad permite articular al Estado y volver a tener precisamente esta condición básica de seguridad física. Miren, las experiencias de Colombia y de otros países, más allá de las decisiones económicas, de estructura que se han tomado, comenzó a prosperar a partir de que se le volvió a garantizar al ciudadano la condición de vivir en una sociedad en forma segura. Creeremos acá que es necesario generar rápidamente la Agencia Federal Antidrogas, como la DEA de los Estados Unidos o de México. Que cada problema tenga un nombre y un apellido, y este problema necesita rápida intervención. Los dos siguientes puntos me parecen centrales a esta audiencia, los voy a mencionar, pero luego voy a volver. Un shock de calidad institucional y un programa de desarrollo económico equitativo y sustentable. El sexto punto es un programa nacional de población y ocupación sustentable del territorio. Estamos hablando de las viviendas, estamos hablando de la infraestructura social, pero también estamos hablando de revertir los flujos migratorios del NOA y del NEA, que se concentran en los conurbanos, y no solamente el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Seguramente el gobernador Bonfatti dará testimonio de lo que nos pasa en Rosario, nos pasa en Santa Fe, nos pasa en Córdoba, nos pasa en cada ciudad, que hay un flujo migratorio que está desbordado y tenemos que tener una visión de largo plazo para revertirlo y darle las condiciones de vida necesarias a todos los argentinos, más allá de qué lugar de nuestro bendito país habitan. La integración de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el mundo del trabajo. Creo que esto se explica por sí mismo y parte de los paneles de esta mañana precisamente abordaron en profundidad la necesidad
de avanzar en los programas de capacitación y de educación, y nosotros lo queremos vincular definitivamente a esta condición del mundo del trabajo. El octavo punto es un programa de infraestructura y de desarrollo. Un plan nacional de autopistas, las famosas 13.000 kilómetros de autopistas que todavía nos debemos, los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, la hidrovía, las energías renovables y un principio de gestión que me parece básico resaltar. Primero se hacen las obras y después se comienza a cobrarle a los usuarios. El noveno punto es una Argentina verde, una Argentina que trata bien sus residuos, que conserva el agua, el medio ambiente, que tiene conciencia de la emisión de gases que son tan nocivos en este mundo tan globalizado. Y el décimo punto es reinsertarnos en la región y el mundo. Tenemos que comprender y compartir cómo funciona el mundo en el siglo XXI. Tenemos conflictos pendientes que tenemos que resolver, como el caso de las Islas Malvinas y otros con nuestros países limítrofes. Pero si no somos parte del concierto de los países que hoy están en vías de desarrollo y aspiran a ser desarrollados, definitivamente no podemos pensar en una Argentina distinta de la que hoy tenemos. Como les dije, me voy a referir a dos puntos en particular que creo que hacen a esta audiencia. El primero es el shock de calidad institucional. El fortalecimiento y la modernización del Estado en sus tres niveles. Y esto no quiere decir que los municipios por un lado, las gobernaciones por el otro y el Estado nacional por el otro, sino actuando e interactuando. Sueño con el día en el cual el gabinete nacional, el gabinete de distintas provincias y los gabinetes de los municipios puedan interactuar, buscando precisamente soluciones a los problemas de gestión a los cuales los tres gobernadores que me precedieron hicieron referencia. Una política integral de transparencia y lucha contra la corrupción. La función pública debe ser ejemplar, ya no solo por las ideas y la capacidad de gestión, sino por la honestidad de todos aquellos que hemos abrazado precisamente la vida pública. Jerarquizar la jefatura de gabinete es una figura que está en la Constitución de 1994 y que le da precisamente la capacidad de articular desde el Poder Ejecutivo Nacional con los demás poderes. Limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional. Limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional. Corrámonos de esta Argentina que, dicho como si fuéramos en una charla de café, el que agarra la lapicera tiene todo el poder. No puede ser así. No funcionamos como una nación y tenemos que ponerle un límite a esa condición. Uno de ellos es la remoción de toda la legislación de emergencia. Hemos pasado por muchas emergencias y las hemos sabido resolver, pero la legislación que nos permitió resolverla sigue vigente. Entonces siempre estamos en un estado de emergencia. Tenemos que asumir que hay que precisamente removerlas para salir de esta condición de excepcionalidad que muchas veces nos llevan a tomar atajos que terminamos pagando muy caros. Una reforma política, hacía mención el gobernador Bonfatti, creo en un sistema de voto distinto del que hoy tenemos. Simplemente déjeme ponerle un ejemplo. En una camioneta uno puede sacar hoy el pasaporte, la cédula, el DNI en cuestión de segundos y seguimos votando con las listas sábanas desde hace 70 años. Es hora de darnos precisamente la posibilidad de darle una mayor independencia y libertad al ciudadano para que pueda elegir a los funcionarios que desea elegir. Y finalmente, la profundización de las reformas impulsadas por la Corte Suprema Nacional. Cuando uno las lee en detalle, finalmente lo que está persiguiendo la reforma propuesta por la Corte Suprema es acercar la justicia al ciudadano, una condición básica de un país desarrollado. Y el quinto punto que quiero volver a tocar y creo que va a ser de particular interés a esta audiencia, es el desarrollo económico equitativo y sustentable. Y espero aquí plantear algunos puntos que generen debate, porque creo que nos los merecemos. Un plan de consistencia macro en lo monetario, en lo fiscal y en lo cambiario. Y para eso se requiere un equipo económico que lleve la sintonía fina de una ciencia social, que es precisamente el manejo de la macro
economía. El día que decidió el gobierno nacional hacer Mickey Mouse Accounting con el presupuesto nacional, empezamos a perder el rumbo. Los presupuestos están precisamente para hacer un seguimiento de aquello que se cumple y que no se cumple, pero no se puede usar el dinero público con la discrecionalidad con que se usa. Reglas previsibles y sustentables que promuevan la inversión e incentivos selectivos transparentemente delineados. Y lo quiero usar, voy bien, en un shock de inversión, precisamente con estas reglas claras. Voy a mencionar 5 sectores: la energía, la minería, la agroindustria, la pesca y el turismo. Yo soy proclive a tener una política de pick the winners. La Argentina tiene ventajas comparativas con respecto a otros países. Y si nos damos el debate y ponemos los incentivos del Estado atrás de algunos sectores, he planteado 5, creo que vamos a acelerar el proceso de desarrollo. Fortalecimiento de las instituciones económicas claves, un Banco Central independiente, normalizar el INDEC, una FIP despolitizada. La FIP, Susan, es el IRS argentino. Una reconversión industrial de los buenos proyectos que puedan generar más empleo y de aquellos que se han quedado rezagados, con la mano del Estado volverlos a capacitar para que generen valor y empleo, que es lo que nosotros necesitamos. Una normalización del mercado laboral, que hoy empuja a la informalidad. Un Fondo Nacional Anticrisis, como lo tiene Chile, tal vez producto de lo que generan estos 5 sectores, y podamos tener entonces una reserva que nos permita amortiguar las fluctuaciones que el mundo, que cuando sucede tanto nos afecta. Alcanzar el investment grade, imprescindible en el futuro de la Argentina. Resolver nuestros conflictos con el CIADI y resolver y pagar las deudas del Club de París. Y acá propongo que volvamos al mercado de capitales, para el sector público y para el sector privado. Y el mercado de capitales internacional me estoy refiriendo. Este dogma de que endeudarse es malo es un error. Quienes hemos tomado decisión de endeudarnos siempre hemos preguntado por qué y para qué y cuánto y cómo se paga y cuál es el fin. Endeudarse para ir al casino no es una buena decisión, pero endeudarse para cada uno de los programas que los 3 gobernadores que me precedieron es una buena decisión en este mundo en donde claramente las ventajas en las cuales nosotros podríamos acceder al crédito acelerarían enormemente el proceso de desarrollo del país. Un sistema previsional estatal, no privado, con cuentas individuales, y finalmente una nueva ley de patentes y de propiedad intelectual. Miren, yo estaba escuchando a los 3 gobernadores como lo hicieron ustedes. Creo que todos estamos tarareando la misma melodía. Me parece que llegó el momento de sentarse y ponerle letra a la canción que queremos cantar, porque nadie está totalmente equivocado, tampoco nadie tiene toda la verdad. Por eso hoy quisimos presentarles, así en un flash, estos 10 puntos de lo que pueden ser un principio de acuerdos, de compromisos básicos, que de lograrlos dejaremos de ser un país en vías de desarrollo a ser un país desarrollado, en donde todos los ciudadanos de nuestra querida Argentina estén en un pie de igualdad y de capacidad de progreso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias al Cónsul de las Américas por la invitación, gracias a la Cámara Argentina de Comercio, gracias a ustedes por participar de este evento y venir a escucharnos. En realidad lo primero que quiero es transmitir con relación al título de la convocatoria. Hemos sido convocados a hablar de las perspectivas de la Argentina. Quiero transmitir primero que nada una visión positiva respecto de esta mirada que tengo de la Argentina, fundamentalmente porque creo en las potencialidades que la Argentina tiene. Creo sobre todo en la riqueza principal de nuestro territorio, que es la tierra misma, que es su extensión. Vivimos en un país que es el 8º país del mundo en cuanto a su extensión territorial, aun cuando uno de los conflictos principales es que el 80% de su población vive en el 1% de ese territorio. Creo en la enorme potencialidad que tienen los actores
políticos, económicos y sociales de esta Argentina. Muchos de ustedes que son los que aportan todos los días desde las ideas, las inversiones, la planificación, la mirada estratégica, hasta aquellas personas que de los sectores más humildes todos los días se levantan en su casa, dan el desayuno a sus hijos y viajan a veces en condiciones infrahumanas para llegar a su trabajo. Esta es la enorme potencialidad que la Argentina tiene en términos de su capital humano. Creo además en las grandes perspectivas que nos abre este momento único que vive nuestra región. Nosotros seguimos teniendo la posibilidad de una demanda sostenida de los productos que vendemos al exterior. Todos los países de nuestra región crecen de manera extraordinaria. Brasil se ha constituido en un actor fundamental hoy dentro del mundo y todo esto implica para nosotros una mirada obviamente positiva. Esto no implica desconocer los temas pendientes, los temas no resueltos y que por supuesto operan como condicionantes frente a nuestras posibilidades. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos de la Argentina y sobre la cual creemos que hay que cifrar estas perspectivas? Primero que nada hay que tratar de construir una visión compartida de la Argentina. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la sociedad que queremos, en la que queremos que vivan nuestros hijos, nuestros nietos dentro de 20, 30 o 50 años? Nosotros tenemos en el horizonte de esa mirada y de esa visión la igualdad de derechos, pero fundamentalmente la igualdad de condiciones y la igualdad de oportunidades. El modelo de desarrollo económico sustentable, fundamentalmente un modelo de desarrollo humano, social, con posibilidades de empleo, con ingresos suficientes, con la capacidad de distribuir la renta y el esfuerzo de manera más justa. Creemos también que en la construcción de esa mirada del lugar al que vamos es necesario discutir fundamentalmente cuál es el Estado que queremos, cuál es el Estado que concebimos como el gran hacedor de esa visión. Brevemente quiero referirme al contexto internacional que nosotros tenemos. Hoy el mundo debate una agenda nueva, una agenda novedosa, es distinta a la agenda de la que venimos de hace 40 o 50 años atrás. Lo que hay hoy como eje principal o como tema prioritario de nuestra agenda global es sin ninguna duda la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria. Y eso pone a la Argentina frente al desafío y la oportunidad de participar protagónicamente dentro de esa agenda, una agenda que está además vinculada con la lucha contra la pobreza. Participar de la agenda global implica oportunidades y también implica responsabilidades, porque esa agenda global tiene otros temas, que son los nuevos conflictos, los conflictos de nuestro tiempo, la situación vinculada con el cambio climático, el agotamiento de nuestros recursos naturales, las dificultades de acceso al agua y a la energía, y obviamente todo lo que tiene que ver con el delito complejo. El narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de personas sobre todo, son también hoy motivo de una agenda global que, insisto, nos compromete y nos responsabiliza. Ahora, mirar esa agenda, ese contexto mundial, es también una posibilidad y una oportunidad de la Argentina porque está íntimamente relacionada con la visión que nosotros tenemos de nuestra situación interna. Mejorar nuestra situación interna, trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, tiene que ver también con la posibilidad de discutir en el marco de la toma de decisiones que hoy importan en ese plano internacional. Y ahí es donde tiene que estar la Argentina. Pero para llegar a ese punto de participar protagónicamente en el lugar donde se toman las decisiones del mundo, Argentina tiene que modificar su política de alianzas internacionales. Argentina tiene que recuperar un espacio basado en sus calidades internas para poder discutir, insisto, de manera protagónica en ese ámbito. Nosotros somos un país que tiene hoy, en términos reales, el mismo PBI que teníamos en la década del 70, mientras que los otros países de la región han crecido 5 veces en este mismo tiempo. Somos un país de ingresos medios.
para el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, nosotros seguimos siendo un país con un alto nivel de desarrollo. Estamos en el número 45 según el último índice 2011-2012. Sin embargo, en los últimos 7 años hemos decrecido 11 lugares, del lugar 34 que teníamos en el año 2005. Deberíamos entonces preguntarnos qué es lo que nos pasó, por qué teniendo las mejores condiciones hemos llegado a perder o a estancar nuestras posibilidades de crecimiento o de desarrollo. Y esto tiene que ver sin ninguna duda con el deterioro de nuestras calidades institucionales, tiene que ver con el desigual acceso a la distribución de la riqueza, tiene que ver con la pérdida de la competitividad de nuestra industria. ¿Cómo revertimos esta situación? Obvio que cambiando nuestra visión también del mundo, porque para eso lo que debemos hacer es poder detectar cuáles son esas oportunidades que el plano internacional nos está ofreciendo para acomodar esto en una discusión de la que debemos participar, no solo en términos intergubernamentales, sino incorporando en ese debate absolutamente a todos los sectores de la sociedad civil. Así es como se logra participar de esa discusión. No es solamente a partir de la discusión bilateral o multilateral de los gobiernos, sino incluyendo dentro de ese gran debate a todas las organizaciones de nuestra sociedad civil. ¿Cuál es entonces el marco interno? Nosotros estamos cumpliendo este año 30 años desde la recuperación democrática. Sin duda que pese a las profundas heridas que dejó la dictadura militar en nuestro país, hemos logrado consolidar estos valores que tienen que ver no solo en términos institucionales con el Estado de Derecho, sino sobre todo el valor de los derechos humanos como una cuestión central a defender, sobre las cuales hoy nosotros podemos cimentar la construcción de una mirada del presente y del futuro. ¿Cuáles son las deudas que nosotros tenemos de estos 30 años? Seguimos teniendo una democracia enclenque, una democracia más adeudada que una democracia que pueda sentirse satisfecha. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con que hemos incorporado, en términos de la declaración política, todos los derechos de las personas. Sin embargo, el acceso al ejercicio operativo de todos esos derechos es todavía aún muy restrictivo. Yo me hago cargo, obviamente, como persona que ha tenido un rol protagónico en estos 30 años de vida democrática, de las grandes deudas que la política tiene. Sobre todo porque nosotros hemos generado durante todo este tiempo un sistema político en crisis, fundamentalmente la crisis de confianza sobre el sistema político, y aquí entonces tal vez una de las primeras deudas de nuestros 30 años. Reconstruir un sistema político basado en organizaciones sólidas, fuertes, que generen obviamente la capacidad de sus cuadros políticos y mejoren sus capacidades en términos de gestión pública. Desde hace mucho tiempo vemos de qué manera los fuertes liderazgos personales, la mediatización de la política, entre muchas otras causas que se podrían enumerar, han terminado aniquilando nuestro sistema de partidos políticos. Por lo tanto, este es uno de los primeros desafíos. Me han pedido que sea más sintética porque los tiempos de esta conferencias se han ido agotando, entonces tenemos nosotros menos tiempo que los que han tenido nuestros antecesores y voy a tratar de respetar este pedido. ¿Cuál es la agenda de prioridades que nosotros tenemos dentro de esta discusión? La primera es la reforma del sistema de recursos de la Argentina. Nuestro sistema impositivo es regresivo, injusto, enmarañado, tenemos dobles imposiciones, pero no resiste más parches. No resiste propuestas demagógicas que se plantean en los tiempos electorales. Hay que encaminarnos hacia una discusión profunda sobre un nuevo sistema de recursos que lo haga más justo, más progresivo, que termine con las cuestiones extraordinarias. Es necesario modificar también nuestro sistema de gastos.
Ahí es donde nosotros queremos discutir un Estado. ¿Cuál es el Estado que necesitamos? Necesitamos un Estado inteligente, que gaste cada peso destinado a mejorar la calidad de vida. Pero la mejora de la calidad de vida, fundamentalmente priorizando a los sectores más vulnerables, se hace apoyándolos en su promoción, pero haciendo de ellos ciudadanos cada vez más libres, más independientes y no más dependientes del Estado. Necesitamos salir de una economía subsidiada a una economía dinámica. La economía dinámica es aquella que subsidia para garantizar la competitividad de nuestra producción y que tiene la capacidad de moverse para cambiar de sectores e ir mejorando en cada uno de ellos, y no que se estanca, paraliza y plancha nuestras posibilidades. El tercer eje de nuestra agenda es la gestión participada de la producción. El Estado tiene que tener la capacidad de articulación con el sector privado para promover las regiones, para promover los clústeres, en beneficio obviamente de garantizar el empleo y el empleo de calidad. El cuarto ítem se ha mencionado hoy por parte de los gobernadores, es ir avanzando hacia un federalismo cooperativo, transparente, de bases sólidas, con cálculos matemáticos, que preserve los fines y criterios que la Constitución establece respecto de la equidad social, pero fundamentalmente que evite las distorsiones que tiene nuestra geografía nacional y avance hacia la construcción de un proyecto en el que todos puedan ser parte y acceder a los mismos derechos. Y obviamente como paraguas de todos estos ejes se necesita recuperar un marco de estabilidad institucional. Hay que poner la seguridad como eje de nuestra agenda, pero la seguridad desde una perspectiva integral. La seguridad implica cómo nos paramos frente a la posibilidad del delito, pero también la seguridad implica darle al ciudadano las certezas que se necesitan. Hay un esquema interesante de Bauman en su libro En búsqueda de la política, que habla de un término alemán, Sicherheit, donde dice seguridad es al mismo tiempo protección y certezas. La inseguridad de un ciudadano es tanta frente al delito como cuando sube a un tren y no sabe si el tren llega o no llega a destino. La seguridad es no saber si el que ahorra y paga todos los días sus impuestos y sus aportes va a tener una jubilación digna. La inseguridad también tiene que ver con la inflación que carcome hoy los ingresos de los sectores medios, asalariados o cuentapropistas. La seguridad debe estar en el eje de la agenda pública, la seguridad ciudadana también, no para tener un Estado que corra atrás de los delitos, sino un Estado que tenga capacidad de anticipación para evitar el conflicto que es el delito. Ahora, para una sociedad segura se necesita una sociedad estable. Y esto es lo que nosotros necesitamos garantizar, un marco institucional estable, con reglas de juego claras, con independencia de los poderes, fundamentalmente con un poder judicial, que en lugar de garantizar la impunidad de los delincuentes, sea un poder judicial que esté al servicio de garantizar el funcionamiento de las instituciones y el ejercicio de los derechos. Quiero terminar simplemente con una reflexión vinculada con un tema que está en la agenda pública, en la agenda privada, en la agenda electoral, obviamente, y que tiene que ver con la gobernabilidad. Nos pasa a nosotros muchas veces, a los sectores que venimos o que propugnamos la centroizquierda y los valores de la centroizquierda, que nos hacen muchas veces tendenciosamente esa pregunta. ¿Son capaces de gobernar? ¿Garantizan la gobernabilidad? Y yo quiero introducir una reflexión sobre qué es lo que significa la gobernabilidad. La gobernabilidad no es mantenerse en el poder. Hay muchos muy vivos para sostenerse porque la gobernabilidad basada en el mantenimiento les permite preservar sus propios intereses y privilegios. La gobernabilidad no la debe garantizar solo el que está en el gobierno, la deben garantizar sobre todo los que están afuera del gobierno. Para nosotros, la gobernabilidad no es mantenerse. La gobernabilidad no se puede medir solamente en términos electorales. La gobernabilidad es gobernar bien. Tiene que ver con la calidad del gobierno. No debemos sentirnos o naturalizar este destino inexorable de tolerar malos gobiernos porque nos venden vocación de poder y capacidad de mantenerse. En algún momento hay que empezar a cambiar.
En algún momento la gobernabilidad tiene que volver a vincularse justamente con la calidad de la gestión. Hay un eslogan público de la propaganda oficial que habla: Argentina es un país de buena gente. Y nosotros creemos que sí. Argentina es un país de buena gente por sus valores, pero en algún momento le falta una palabra a eso: un país de buena gente gobernando. Alguna vez los que pueden cuidar los chicos tienen que poder gobernar el país. De lo contrario, vamos a seguir atados a ese destino inexorable de los que llegan y se mantienen, pero no le cambian la vida más que a ellos mismos. Y la Argentina tiene que reconstruir sus bases éticas, sus bases morales, sus principios, su identidad. La Argentina ha sido y es lo que nosotros somos, una patria grande cuando basó su identidad en la educación y en el trabajo. El acceso a una educación de calidad para todas las personas, el acceso a un trabajo digno con ingresos suficientes son los pilares de una patria grande. Esa patria por la que nosotros trabajamos y con seguridad lo compartimos con ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya a todos. Quiero en primer lugar agradecerle a Susan, a Eduardo, la invitación, la posibilidad de compartir este momento con ustedes. Y creo que más allá de muchas cosas que se dijeron y más allá de las posibilidades que nos da este tiempo, quiero en primer lugar tratar de abstraer el proceso electoral de la Argentina a la hora de hacer un análisis. Creo que parte de los problemas que tenemos como país es que discutimos con mucha intensidad en los procesos electorales todas las cuestiones y después no transformamos esas discusiones en políticas de Estado a lo largo del tiempo. Y entonces me parece importante analizar en primer lugar la situación de la Argentina. Creo que es clave entender que Argentina no es hoy un país en absoluta crisis, ni tampoco es hoy un país en un proceso de crecimiento. Claramente es un país en un proceso de estancamiento, producto de la pérdida de oportunidades, que en muchos casos tienen que ver con cuestiones de coyuntura, de contexto internacional, pero que en muchos otros casos tienen que ver con la falta de sensibilidad o de pericia de muchos funcionarios a la hora de buscar oportunidades. Y creo que lo primero que tenemos que entender es que para analizar a la Argentina tenemos que salir de la lógica de los péndulos. La Argentina se debate en los últimos 50 años pendularmente hacia un lado y hacia el otro del espectro económico, del espectro político, del espectro ideológico, y en realidad lo que termina pasando es que esa idea de pendular hacia un lado y hacia el otro, sin pararse en una situación de tránsito razonable, nos ha llevado a ir haciendo profundos cambios que generaron profundas crisis de un lado y del otro del espectro ideológico, político y económico. Me parece central entender que la Argentina lo que tiene hoy es una situación a resolver propia de su diagnóstico. La falta de vínculo con el mundo, la falta de comprensión del contexto y las oportunidades internacionales, sumados a las propias mentiras que muchas veces significan una pérdida de confianza o de credibilidad del resto de la comunidad internacional, y que se reflejan claramente en las estadísticas, terminan generando un enorme nivel de pérdida de confianza y terminan generando un enorme nivel de pérdida de oportunidades. Y creo que en ese sentido es importante entender que la Argentina tiene que dar un paso distinto al que viene dando en los últimos años. Durante muchos años debatimos si el camino es el ajuste o el camino es la devaluación. Y el camino de la Argentina no es ni el ajuste ni la devaluación. El camino de la Argentina es la inversión. Y para generar inversión, la Argentina necesita reconstruir confianza. Confianza en sus instituciones,
confianza en sus herramientas desde el punto de vista instrumental, legislativo, confianza desde el punto de vista de la credibilidad de su moneda, de la credibilidad de sus políticas. Y creo que el principal desafío que tiene a futuro la Argentina tiene que ver precisamente con tratar de reconstruir internamente y externamente confianza para poder generar la inversión que le permita a la Argentina resolver los problemas que hoy tiene. Problemas que tienen que ver con su moneda, problemas que tienen que ver con su empleo, problemas que tienen que ver con su crecimiento, problemas que tienen que ver con su balanza comercial. Todos esos problemas parten de un mismo problema que es precisamente la falta de inversión producto de la falta de confianza. Y creo que el desafío que tiene toda la clase política es generar instrumentos, herramientas que permitan, más allá de las coyunturas, construir herramientas jurídicas, herramientas legislativas de confianza para el contexto internacional en materia de inversiones, pero también para aquellos que desde el punto de vista de su mirada local necesitan tener reglas, necesitan tener estabilidad de reglas. Vivimos en un momento en el que la arbitrariedad, en el que la presión, en el que las situaciones de abuso de poder por parte del Estado se tornan en un lenguaje corriente, en el vínculo entre el Estado y la inversión, cuando en realidad el gran desafío es que el Estado sea el facilitador de inversiones, no solamente por lo que significa en términos económicos, sino también por lo que significa en términos sociales. Porque, como recién decía Margarita, sin duda que es importante para el crecimiento de un país apostar a la educación y al trabajo. Y como decía anteriormente Capitanich, sin duda es importante tener herramientas de distribución del ingreso. Pero para tener inclusión en el mercado de trabajo, para tener un sistema educativo que genere capital humano y para tener inclusión hay que generar riqueza para distribuirla y para invertirla en lo que realmente vale la pena. Y creo que en ese sentido es fundamental entender que estamos entrando en una etapa nueva. La Argentina tiene que salir de la lógica de la confrontación permanente. La Argentina tiene que salir de la lógica de la idea de que es amigo-enemigo. La Argentina tiene que salir de la lógica de la idea de que es empresarios o trabajadores, de que es campo o industria, de que es la ciudad o el interior, para entrar en una lógica de suma positiva, para entrar en una idea de que en definitiva la clave tiene que estar puesta en tratar de sumar a todos los sectores a partir del diálogo sincero, del diálogo escuchando al otro, del diálogo con comprensión y del diálogo con ideas claras respecto de un proyecto de país a futuro. Creo que es muy importante también que entendamos que vivimos en nuestro país un proceso de cambios que vive el mundo, que tiene que ver con una revolución que es la revolución tecnológica, que no está acompañada en el sistema educativo. Nosotros hoy tenemos construido un sistema educativo basado en el modelo de la revolución industrial, basado en el presencialismo, en los módulos, en un montón de cuestiones que tienen que ver con una lógica concebida en función de que el que terminaba el proceso educativo ingresaba al mercado de trabajo en un sistema basado en la industria. Y hoy entramos en una lógica totalmente distinta y entonces hay que repensar el sistema educativo en función de la nueva revolución que estamos viviendo a nivel mundial y que nos impacta claramente en el proceso de formación de nuestros jóvenes y de nuestros chicos. Nos pasa claramente en las escuelas. Hoy tenemos que el colegio dejó de ser el centro de atracción para el alumno. Es mucho más atractivo el ciber, es mucho más atractivo la biblioteca o la computadora en la casa que el proceso de formación en el colegio, porque la información termina siendo más abundante en las redes que en el propio proceso educativo en el colegio. Y entonces hay que repensar el sistema educativo en función de la nueva realidad que tenemos en la sociedad en la que estamos viviendo, en esta sociedad global en la que estamos viviendo.
Y lo mismo en el mercado de trabajo, entendiendo que hay nuevas realidades y que tenemos que generar capital humano adaptado a esas nuevas realidades. La demanda en el mercado de trabajo hoy es distinta y las posibilidades en el mercado de trabajo son distintas. Y tenemos que adaptar con inversión del Estado en capacitación laboral a todo ese sector del mundo del trabajo que está sintiendo que queda fuera del mercado de trabajo no solamente por un problema de posibilidades de ingreso, sino por un problema de capacidades. Porque si no, en definitiva, lo que nos termina pasando es que parte de las capacidades a instalar que tenemos que desarrollar como sociedad se frenan por la falta de capital humano. Creo, por último, y para no aburrirlos, porque sé que han escuchado a lo largo del día a muchísima gente, que el desafío más importante que tenemos como sociedad después de 30 años de democracia es dejar de mirar para atrás. La Argentina tiene un defecto, un vicio, que tiene que ver con las generaciones que componen su dirigencia. Y creo que lo más importante que está pasando es que empieza a aparecer la generación hija de la democracia a ocupar lugares preponderantes. La generación que creció en democracia, que cuando cumplió 18 años votó y que a partir de ahí se fue formando. Una generación que basa su fuerza, su potencia, su capacidad sobre todas las cosas en la gestión a la hora de tratar de construir un vínculo con la sociedad. Ese desafío nos impone la obligación de dejar de mirar para atrás y nos impone la necesidad de mirar para adelante y de tratar de convocar a todos los sectores a construir un proyecto de país, sin distinción de sectores, sin distinción a la hora de escuchar propuestas, sin distinción a la hora de tratar con el otro, entendiendo que de la suma virtuosa de capital y trabajo y del esfuerzo como sociedad en la inclusión desde el trabajo y la educación es que podemos construir un futuro y que el gran desafío que tenemos es apostar a salir de la lógica de la discusión eterna de si somos ajuste o si somos inflación para pasar a una lógica de desarrollo e inversión que nos lleve al progreso definitivo que muchos países de la región, a partir de abrazarse al futuro y abandonar la idea de discutir el pasado, están consiguiendo en esta época en nuestra región. Muchísimas gracias, Susan, muchísimas gracias, Eduardo, y la verdad es que estoy feliz de haber participado con ustedes.